Algo que puede ser muy peligroso es acostumbrarnos a las atmósferas de presencia de Dios y después tenerlas en poco. Necesitamos tener esa sensibilidad y que nuestra oración sea: Señor, mantén mi corazón sensible para apreciar tu mover y tu presencia. Amén. Alcance su Biblia, mis amados, en esta mañana. Estamos en el libro de Jonás. Y Dios tiene una palabra recién salida del horno del cielo para comunicarnos. Amén. Jonás, el capítulo 3. Y quiero que en esta mañana me acompañe en la lectura del capítulo 3 de Jonás. Son solo 10 versículos. Porque en ella está contenido el mensaje que el Señor tiene para ti en esta mañana. Si no tienes una discapacidad que te impida ponerte de en pie, quisiera invitarte a acompañarnos en la lectura de la soberana, poderosa, imbatible palabra de Dios. Amén. ¿Alguien vino a recibir algo de parte del Señor? Vamos, levante sus manos y diga: sí, Señor, yo estoy aquí para recibir el depósito de vida que tú tienes para mí. Porque tu palabra es medicina a mis huesos. Porque ella tiene el poder para ordenar cualquiera que sea la circunstancia con la que haya llegado. Gracias por tu palabra. Háblame, Señor. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio y clamen fuertemente a Dios, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Aleluya. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Señor, en esta mañana, esta misma misericordia transformadora que alcanzó a Nínive,
alcanza nuestro país, Señor. Hay un pueblo clamando para ver la transformación de Panamá, y oramos en el nombre de Jesús para que tú veas este clamor, lo escuches, llegue al cielo de los cielos y provoque, Señor, que tú te arrepientas del mal que procurabas, Señor, a causa de la maldad. Yo oro en el nombre de Jesús para que el Rey de Gloria se levante de su silla y revierta el decreto y hable sobre esta nación misericordia a causa del clamor de los hijos. Oramos en el nombre de Jesús para que esta mañana provoque un rompimiento, Señor, en el mundo espiritual y desate tu gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Habla nuestro corazón en esta mañana. Señor, te necesitamos. Y oramos en el nombre de Jesús para que esa necesidad se convierta, Señor, en una obediencia, en un clamor y en un deseo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar en esta mañana en la que el Señor nos regala la segunda entrega de esta serie titulada Una Nación Transformada. Y es una palabra que oportunamente el Señor nos entrega en medio de la celebración del mes de la patria. Y se fundamenta en la palabra de transformación que Dios nos ha entregado durante este año 2024. Hay un deseo, una intención en el corazón de Dios, no solamente de transformar vidas, sino también naciones. ¿Alguien dice amén? La palabra de Dios dice que Juan en la visión celestial, en el Apocalipsis, vio gente de todo pueblo, lengua y nación. Porque hay un deseo en el corazón de Dios de transformar naciones. Y Panamá no es una excepción a ello. Nos toca a nosotros creerlo y que esto no sea solamente una palabra que nos entre por el oído, sino que sea un clamor, sea una flecha que vaya directo a nuestro corazón, una flecha encendida que nos activa un clamor permanente por la transformación de nuestro país. La semana pasada iniciamos la serie con el capítulo 1 y 2 de Jonás. En este pasaje la intención de transformación de las naciones que el Señor tenía para esta ciudad impulsan una palabra que es comunicada por Dios al profeta Jonás para salir del lugar donde estaba e ir a Nínive a predicar una palabra de transformación. Pero la rebeldía del corazón del profeta lo movió en una dirección contraria. Pero la intención de Dios, su intencionalidad de provocar transformación, alineó los recursos del cielo y provocó una tormenta y un pez que tragara a Jonás para llevarlo nuevamente en la dirección del propósito. Porque cuando Dios está intencionado a hacer algo y a usarte a ti, Él va a valerse de los recursos que sean necesarios para llevarnos nuevamente a nuestro destino. Hay tormentas de gracia que Dios provoca en nuestra vida. Hay grandes peces que nos tragan en medio de situaciones que nosotros decimos, bueno, y entonces, ¿dónde está Dios? Dios está metido en el asunto para llevarnos nuevamente al propósito de transformación que Dios quiere para nosotros y para esta nación. Vamos, aplaude, dale la gloria al Señor en esta mañana. Y el pez suelta a Jonás en la costa. Y es el contexto en el que entramos en el capítulo 3 del libro de Jonás. Nos dice la palabra del Señor que habían acciones
que provocaron esta transformación y acciones que tuvieron un alcance. Y este capítulo 3 es el testimonio de transformación de esta nación. Y yo quisiera que nosotros desmembráramos estos 10 versículos del capítulo 3 de Jonás. Por favor, acompáñeme a encontrar dentro de este texto las acciones que provocaron transformación y el alcance que esta transformación tuvo y cómo esto se aplica a la realidad nuestra. Porque este libro no está escrito ahí solamente para que nosotros no sepamos la historia. Esto tiene que ver con una palabra que nos provoque a nosotros movilización, que provoque en nosotros que nos salgamos de nuestra zona de comodidad y hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice esta palabra es para mí? Dile a tu hermano, esta palabra es para ti y también para mí. En este capítulo 3 me gusta porque las acciones las inicia Dios. Dios es el iniciador de las acciones. Dice el versículo 1 del capítulo 3 que vino una palabra por segunda vez a Jonás. Dios es el iniciador y Él va a accionar dándole una segunda oportunidad a Jonás. Yo alabo al Señor porque Él es un Dios de segundas oportunidades. A ver, hay alguien conmigo en esta mañana que dice gracias, Señor, por las segundas oportunidades. Él le dio una segunda oportunidad a Moisés después de haber matado a un egipcio. Él es un Dios de segundas oportunidades. Le dio una segunda oportunidad a David después de haberse acostado con Betsabé y haber mandado a matar a su esposo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Le dio una segunda oportunidad a Pedro, ¿recuerda? Cuando Pedro le negó 3 veces, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Le dio una segunda oportunidad a Pablo. Después de haber perseguido a la iglesia, se le aparece y le da una segunda oportunidad. Y yo le doy gracias a Dios porque Él también me dio una segunda oportunidad a mí. Hay alguien que le da gracias a Dios por ser un Dios de segundas oportunidades. Y con algunos de nosotros de terceras y de cuartas oportunidades. Lo importante, mis amados, es que nosotros no desaprovechemos la gracia que trae la segunda oportunidad. Porque quiero decirte que no es que Dios te está escogiendo a ti y dándote una segunda oportunidad porque Él no tiene más opciones, porque tú eres la varita mágica, porque eres la divina pobada, porque eres la única Coca-Cola en el desierto. No, es porque su gracia nos concede a nosotros la oportunidad de vindicarnos de nuestra rebeldía y entrar por la senda de rectitud, meternos nuevamente en el propósito. Así que no desaprovechemos la gracia con la que viene envuelta en las segundas oportunidades. Y así fue como Jonás nuevamente se levanta, pero ahora va para Nínive. Él aprovecha las segundas oportunidades. Y mientras meditaba en esto, pensaba en cómo Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero muchas veces nosotros somos muy rápidos para no darle oportunidad a nadie. Nos la hacen una vez y de una vez lo ponemos en la lista, porque es negra. En la lista mala.
agarramos y ponemos a la gente en la lista mala porque nosotros queremos ser receptores de la gracia, pero no queremos ser portadores de ella. La palabra te dice hoy, mi amado hermano, que debemos dar de gracia de lo que hemos recibido de gracia. Alguien que le dé las gracias a Dios por su gracia. Jonás se levanta y ahora dice, sí, voy para Nínive. Esos 3 días dentro del vientre del pez me pusieron realmente a reflexionar y Dios tuvo misericordia de mí. Así que yo no voy a seguir con la rebeldía, sino que me voy para Nínive. Y me puse a hacer la tarea y me di cuenta que de cualquier parte de la costa mediterránea donde el pez haya vomitado a Jonás, él tenía que caminar 800 kilómetros. Los teólogos nos dicen que por la tipografía y la complejidad del terreno, posiblemente a Jonás le tomaron 40 días el llegar a Nínive. Así que era una travesía. Y cuando yo leí esto, yo entendí que era el proceso de Dios, porque 40 es un número de procesos. Era un proceso en el que Dios estaba metiendo a Jonás para terminar de alinearle el corazón con el propósito. Porque te voy a decir algo, cuando nosotros estamos metidos en la candela y dentro del gran pez, somos muy prontos a dar promesas y a decirle al Señor, yo voy a obedecerte. Pero cuando estamos fuera, la historia tiende a cambiar. Así que Dios añade a la experiencia del gran pez una caminata de 40 días, que era el proceso de Dios para el profeta. Él era un hombre de Dios, pero necesitaba esa disciplina para conductar al corazón y para hablar la palabra que Dios iba a poner en su boca. Porque si usted lee el texto, dice, y ve a Nínive y habla la palabra que yo te diré. Así que para sintonizarlo con la frecuencia de Dios, escuchar la voz de Dios y no permitir que su carne hablara, sino que fuera el Señor, él necesitó un proceso de 40 días. Y muchas veces nosotros estamos tan apurados a agarrar púlpito, plataforma, luces, escenario, cámara, acción, pero no sabemos que necesitamos primero ser procesados para que el corazón entre en el orden de Dios. Así que cuando la autoridad que entiende lo que Dios está haciendo contigo y hacia dónde te quiere llevar, te dice, siéntate un ratito y recibe, no te pongas a maldecir ni a decir, es que aquí no entienden el llamamiento que yo tengo. Sí lo entiendo. Y también entiendo que necesitas ser procesado para que Dios te pueda usar. Dale la gloria al Señor por los procesos. Y es importante esto, porque Jonás le tenía unas ganitas a Nínive. Nínive era una nación opresora de Israel. Y cuando uno le tiene una ganita a alguien, puede estar tentado a hablar en su carne y decirle todo lo que necesita saber. Hola, ¿hay alguien conmigo aquí? Él tenía ya su bosquejo listo para soltarse la Nínive, pero Dios le dijo, nada de eso es lo que vas a usar. Tú vas a llegar allá y vas a hablar el mensaje que yo ponga en tu boca. Y no es fácil, porque estamos metidos en esta carne. Y equivocadamente podemos usar esta oportunidad para sacarnos el clavo. Uy.
están muy quietecitos. ¿Cuántos a veces aprovechamos la oportunidad para sacarnos el clavo con versículo y todo? ¿Sí o qué? ¡Hábleme! Yo tengo una palabra para la sierva. Y le metemos flow y todo, pero es tu carne. Son nuestras emociones tratando de sacarnos de adentro el clavo y la espinita. No, eso solamente pasa conmigo, ¿verdad? No. Hola, háblame, iglesia. Y entonces el Señor le está dando a él una caminata, porque 800 kilómetros es como de aquí a San José, Costa Rica, caminando, para que durante ese proceso él se vaya alineando con la palabra que Dios tenía para esa ciudad. Porque la única forma, oye esto, en la que una nación puede ser transformada es cuando quienes comunicamos el mensaje hablamos la palabra que Dios quiere comunicar y punto. La Biblia nos dice que Jonás obedece y le suelta la palabra que ellos necesitaban escuchar. Un mensaje sencillo, léalo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era todo el mensaje. Dios le dijo, solamente predica eso. No, hombre, pero es que eso le falta más exegética y homilética y necesita este mensaje más contenido y una introducción y darle contexto a la gente. No, el Señor le dijo, solamente di eso. Y nos toca a nosotros obedecer cuando Dios te dice solamente di esto. Porque nosotros no tenemos que robarle a Dios el papel de ser Dios y al Espíritu Santo el papel de ser Espíritu Santo. Nosotros solamente somos mensajeros. Di esto. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese es el mensaje. Y le ocupó 3 días irse por todo Nínive proclamando este mensaje. No era un mensaje muy elaborado. Era un mensaje de juicio. ¿Sí o qué? ¿Destrucción qué es? ¿Qué es destrucción? Destrucción es juicio. Es un mensaje de juicio. Es un mensaje que llamaba al arrepentimiento, a la conversión. Viene el hacha de Dios cortando cabeza. Ese es el juicio. Y esta generación no quiere escuchar ese mensaje. Esta generación quiere escuchar un mensaje de bendición que me edifique, que me levante, que me restaure, que me dé ánimo, que active el campeón que hay en mí. Pero si no te digo que te arrepientas, tú y ese campeón interior se van a ir al infierno. Pero no queremos escuchar ese mensaje. Y no solamente hay una generación de gente que no quiere escuchar este mensaje. Hay una generación de ministros que no quieren predicar este mensaje. Porque un mensaje como este no da likes, no aumenta tus seguidores. Es un mensaje que confronta a la gente con su pecado y la gente quiere estar en un lugar donde se sientan cómodos con su maldad. Y que los ministros que han dejado de comunicar el mensaje de Dios y se han convertido en comunicadores motivacionales, le digan a la gente, tú estás bien ahí donde estás. Y le damos una dosis dominical de pastillas antitristeza que le aguante hasta el otro domingo. Yo no entro en eso. La palabra que Dios pone en mi boca me confronta a mí, como decía Mariola, me corta a mí primero
pero también te va a cortar a ti si tú se lo permites. Y vas a ser próspero. ¡Aleluya! Se prende la iglesia. Y Dios de aquí a 24 horas te va a sorprender con una provisión. Y empieza la iglesia y se arrebata todo el mundo. Porque eso es lo que queremos oír. Entonces, como quieren provocar una reacción emocional en el auditorio, les sueltan lo que quieren oír, todo el mundo se prende. Pero cuando te hablo, arréglate con Dios, ordena tu mal camino y aprovecha esta gracia. Pones cara, te quedas calladito y empieza a mirar el reloj tan irrespetuoso. Empieza a mirar el reloj, hermano, cuando va a terminar, porque yo tengo mis cosas que hacer. Yo tengo que estorbarte. Esa es mi misión. Estorbarte y decirte, aprovecha la gracia porque la gracia tiene un límite. Espérate, pastor, pero es que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, sí, pero tiene un límite. Le dijeron a la gente de Nínive, tienes 40 días, le pusieron límite. La gracia tiene un límite. Y tú no sabes si el límite de la gracia de Dios para ti es hoy. No, tú no quieres oír esta clase de mensaje. No. Apaga y vámonos. No, yo te tengo que estorbar con esta palabra para que tú aproveches la gracia y te arrepientas. Y digas, hoy es el día de salvación. Es la hora aceptable. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro que es amplio en perdonar. Isaías 55 nos da esa palabra para que no juguemos con la gracia. Hoy es el día. Y esa fue la palabra y el mensaje que Jonás le predicó durante 3 días por todas las aldeas y las ciudades. Fueron las acciones de Dios y del profeta para hacer lo que les correspondía hacer. Comunicamos la palabra como Dios nos la da, pero hay una respuesta que Dios está esperando de parte tuya, y eso es el alcance. Hemos visto las acciones, pero ¿cuál fue el alcance que esta palabra, que esta comunicación tuvo? La Biblia dice que el pueblo se arrepintió. Nínive convocaron un ayuno y esta palabra tuvo el poder para llegar al palacio. Y yo había leído y estudiado esto varias veces. Es más, los hombres este año estudiamos el libro de Jonás. Pero fue para mí sumamente importante, una apertura de ojos, cuando entendí que Jonás no tenía, oye esto, la influencia ni los contactos para llegar al palacio. Él era un desconocido en Nínive. Él no tenía credenciales, ni el protocolo, ni las escoltas que lo llevaran donde el rey. Pero tenía una palabra. Alguien diga palabra. Tenía una palabra. Alguien diga palabra. Tenía una palabra. Diga palabra. Una palabra de reino. Y esto me voló la cabeza. Escúchame bien. Escúchame bien. Una palabra de reino. Producida y engendrada. Investida de la autoridad real. No necesita protocolo, no necesita
escolta, no necesita credenciales, tiene el poder real para entrar al palacio. Dale la gloria al Señor por esto. Por eso, la palabra que comunicamos tiene que ser una palabra de reino. Que tenga el poder y la autoridad del Rey de Reyes para entrar en cualquier escenario, sin invitación, sin que la pongan en la agenda. Esa palabra entró y golpeó al rey, que se levantó de su trono. Y yo le dije: Señor, pon esa palabra de reino en mi boca. No quiero estar comunicando palabras de humana sabiduría, sino palabras de poder. Y esa palabra de reino tuvo el poder para meterse al palacio y levantar al rey de su silla. Quizás él nunca conoció a Jonás, pero sí conoció la palabra de reino que él estaba declarando. No importa que seamos conocidos, eso no es lo importante. Lo importante es que comuniquemos la palabra de reino que Dios pone en nuestra boca. Alguien que alabe al Señor por esto. Esa palabra tiene un alcance, papi. Entonces, tenemos que dejar de estar hablando desde nuestro lugar de humanidad y de conocimiento humanista. Y empezamos a pedirle a Dios: pon la palabra del reino en mi boca. Y él comunicó esa palabra que activó al rey. Mire el alcance que tuvo. Y el rey hizo un decreto: aquí, en todos los lugares de mi dominio, vamos a clamar y vamos a ayunar. Y van a ayunar los viejos, los jóvenes y los niños, los bebés de pecho y hasta las mascotas. Yo me imagino que de una vez los protectores y los defensores de los animales salieron a hacer su protesta. Van a ayunar porque el rey lo dijo. Porque la urgencia que tenía esta sentencia de juicio no podía esperar. A ver si Dios tiene compasión de nosotros y revierte este castigo. Vamos, ayunemos y oremos. Y el pueblo se arrepintió, porque escrito está: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se volvieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré el pecado y sanaré su tierra. Mira el alcance que tuvo esto, que alcanzó la redención de este pueblo. Provocó una reacción en el palacio, pero trascendió a los cielos. Y dice el versículo 10, y con esto cierro: y vio Dios lo que hicieron. Aleluya, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios vio el arrepentimiento. Y la Biblia dice que él también se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer. Si hay un decreto de juicio sobre esta nación, Dios le ha dado a la iglesia, oye bien, la autoridad para provocar que en el cielo reviertan ese decreto y nos alcance nuevamente su misericordia. Y ese poder Dios no se lo dio a la asamblea. Por más
articulados que sean los argumentos, ese poder Dios no se lo dio a ellos. Dios no le dio ese poder a Mulino. Dios te dio ese poder a ti, de clamar, de interceder. Posiblemente nos hemos apartado en nuestra rebeldía de la dirección en la que Dios nos ha encomendado ir. Pero hoy la gracia de Dios te alcanza con esta palabra para darte una nueva oportunidad. Y frente a esta oportunidad, el Señor te dice hoy: no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete. No tengas en poco las acciones de gracia que se extienden sobre tu vida. Y vuélvete a Dios. Porque no sabes cuál es el límite de la gracia de Dios para ti. Después de muerto, ya no necesitas esa gracia. Por eso pedimos, Dios, que esta misericordia y esta gracia que tú nos extiendes, tengamos la valentía, la inteligencia y la sabiduría para echar mano de ella. Ora al Señor: Señor, yo tomo esta gracia. Y cualquiera que sea la condición que me haya apartado de ti, Señor, me arrepiento. Porque el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Echamos mano de ella, Señor. Padre, hay un pueblo hambriento y sediento por una palabra de reino que alcance nuestro corazón y nuestros labios. Porque hemos entendido que la palabra que tiene el poder para entrar al palacio es la palabra que tú pongas en nuestra boca. Así que hoy pedimos una impartición de una palabra de reino revelada, sazonada, que nos alcance el corazón, que nos transforme primero y que nos alinee con tu dirección, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, perdónanos por las veces que hemos hablado de nuestra carne, desde nuestras emociones para sacarnos el clavo. Líbranos y pon en nuestra boca la palabra, la comunicación del reino que levanta reyes de su silla. Que los incomoda de ese lugar de autoridad para hablar tus decretos.
Ayúdanos, Dios. Y que veamos, Señor, en este tiempo con nuestros ojos a una nación arrepentida volviéndose a ti. Señor, pon en el corazón de los que has llamado a comunicar el mensaje, tu palabra. Saca de su mente el entretenimiento. La vagabundería que no es el lugar para postrarse y esperar que tú les hables. Que están buscando fama y reconocimiento. Padre, en el nombre de Jesús, trae un despertar en los altares de Panamá. Trae consagración, trae santidad. Oramos en el nombre de Jesús para que tú lo hagas, Dios. Y Panamá también tenga, al igual que Nínive, un testimonio de transformación. Y si tú estás en unidad conmigo y Dios te habló, ven, vamos a orar juntos en este altar. Vamos a provocar ese rompimiento en el cielo. Vamos a decir: Señor, sana nuestra tierra. No te demores. ¿Por qué estás quieto en ese lugar? Tienes que obedecer. Muévete rápido. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy queremos invitarte a que esta palabra sea una realidad en tu vida y mediante esta oración recibas el derecho de formar parte de la familia de Dios. Ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí para darme vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración con fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Escríbenos a través de nuestras cuentas para saber cómo orar por ti. Permítenos apoyarte en tu crecimiento espiritual, dándonos la oportunidad de guiarte paso a paso en este nuevo caminar con Dios.